Bienvenidos, hoy vamos a analizar la criptomoneda Galacoin. Nos encontramos a un precio actual de 0.02, una caída bastante significativa desde su punto máximo y se encuentra casi en la zona inicial que tenemos del precio de salida en Binance, que fue de aproximadamente 0.02103, así que está a punto de romper mínimos. Vamos a ver un poco más el análisis actual, dejando de lado pues esa subida y la gran bajada que tuvo pues en anteriores meses, y nos encontramos con este canal bajista que podemos apreciar aquí. Además, en los últimos días podemos observar un incremento de volumen bastante significativo. Se encuentra en la parte superior de este rango bajista lateral. Así que amigos, hay que tener muchísima precaución y nos encontramos aquí en estos últimos días también unas velas bajistas, un volumen bastante bajo por lo que podéis comprobar en la zona de las velas verdes, que además pues son de mucha indecisión. La gente no sabe si esto va a subir, está muy pendiente pues de comprar, ya que amigos hemos visto muchas criptomonedas caer, así que mucha precaución a la hora de tomar una operativa. Como siempre digo, debéis de saber por qué entráis, cuándo entrar, el mejor momento, dónde está vuestro objetivo para salir, ya que como he dicho en muchos vídeos, tan solo recomendaría este tipo de criptomonedas como Galacoin pues para hacer tradings, para hacer operativas pues de poco tiempo de duración, no para una larga, para holdear. Así que mucho cuidado amigos, porque hemos visto cómo ha pasado de 0.80 a 0.02. Esto es una pérdida muy pero que muy grande, y lo hemos visto en muchas criptomonedas, al igual que criptos de mi cartera pues que han perdido muchísimo valor en este tipo de activos. Eso es lo que yo haría, hacer pues intradía o hacer operaciones de pocos días, porque podemos ver que el precio es bastante volátil. Solo en las últimas semanas ha perdido ya el 50% del valor y nos encontramos en esta zona el día de hoy a punto de romper los mínimos que vimos el día 9 de noviembre. Así que mucho cuidado si toman una operativa, porque si rompe este nivel, al igual que el nivel del precio de salida en Binance, pues el precio podría caer de forma drástica. Así que mucho cuidado amigos, sobre todo porque además en esta vela podemos ver cómo el precio finalizó con un rechazo. Esto podría significar ventas, así que tened mucho cuidado amigos. No me cansaré de decirlo, porque os estáis jugando vuestro dinero. Solo deberíais de invertir el dinero que estéis dispuestos a perder. Así que de momento mi recomendación, ya sabéis que no soy ningún asesor financiero, tan solo os comparto mi opinión y mi predicción del precio, con el día de hoy pues analizando a Galacoin, y nos encontramos en la zona esta porque podría romper. Así que yo de momento esperaría pues quizás algún tipo de rebote, pero es que viendo su gráfico podemos observar que tampoco es que nos dé muchas opciones. Aquí sería un buen punto para haber invertido, viendo esta zona donde el mínimo fue superior al mínimo anterior. Pues aquí en esta vela de indecisión, en este martillo, sí que hubiera sido pues quizás una buena opción pues tomar alguna operativa con un stop loss aquí en el mínimo del mínimo anterior, en esta zona de aproximadamente los 0.43, y a la zona de stop loss, a tener una buena gestión de riesgo. Y pues el punto de subida pues habría que trazar pues por ejemplo un retroceso de Fibonacci desde el último impulso, que sería este de aquí. Vamos a hacer este análisis para que veáis pues cómo yo operaría este tipo de criptomonedas ahora amigos, y nos encontramos, como muchas veces he dicho, el punto del 61%, que es muy interesante. Este precio, al ser rechazado, nos confirma de que la tendencia seguirá siendo bajista. Si lo hubiera roto, pues quizás podría ser una falsa rotura si hubiera llegado hasta este nivel, pero tendría que haber rebotado en el 38% o en el 23%. Sin embargo, podemos ver esta gran caída y luego el precio rebotando en la zona del 23%. Esto ya nos decía de que el precio seguiría bajando, así que mucho cuidado amigos, igual que si trazamos
un Fibonacci. Aquí en este último punto podemos ver pues que la tendencia claramente es bajista. Yo por el momento, mi opinión y mi predicción de Galacoin es que va a seguir bajando, incluso a romper el mínimo que hemos visto desde la salida de mercado en Binance. Así que mucho cuidado, inversores, que os estáis jugando vuestro dinero. Espero que tan solo operéis con dinero que estéis dispuestos a perder, ya que hay mucha gente que se ha arruinado, al igual que con Bitcoin, que escuchemos historias sobre gente que había hipotecado su casa, que había vendido muchas cosas para comprar Bitcoin y nos hemos encontrado con una pérdida increíble de su valor de un 80%, así que tened mucho cuidado a la hora de invertir. Espero que os haya gustado este breve análisis y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden suscribirse, darle like y déjenme algún comentario.